Activamente la transcripción. Va. A ver, reparten. ¿Cuántos son? 2, 4, 6. Los que sobran me los dan. Eso no está en su cuaderno, pero dijimos que vamos a integrar un pequeño fragmento de las meditaciones cartesianas que puse más adelante, en la segunda parte de la sesión. Entonces, igual mismo método, vamos a... Hola, ¿qué tal? Vamos a poner el plano teórico, es el que nos va llevando de la mano, nos abre el panorama. Después leemos la segunda meditación, la primera ya la leímos, ¿sí? ¿Recuerdan que estamos aquí en esta parte? En la segunda meditación. La primera ya se leyó, se comentó. La duda universal se impone, ¿no? Duda universal, nunca se habla de duda parcial, ni tampoco duda existencial, sino duda universal acerca de todo lo que es. Y entonces vamos a tratar de llegar a un punto donde ya no podamos dudar, porque es una duda metódica, lleva un fin. Y ese momento de inevitabilidad, ¿sí? Más lenguaje filosófico, apodíctico, ¿sí? De absoluta evidencia, indudable. Si quieren quitar esa fórmula de indudable, absoluta evidencia, ven que es la misma, dos formas de hablar, positiva, una positiva y una en forma negativa, se puede reducir una sola palabra en el lenguaje de la fenomenología de Husserl. Es apodíctico, algo que tenga un carácter apodíctico para que entonces todo esto se convierta, el conocimiento, el saber, en un sistema. Todo va aplicando ¿a qué? A un sistema. Y se acuerdan que yo les dije, reflexionen mucho sobre la palabra sistema, de que los conocimientos, cada uno dice algo acerca del ser, en física, ¿sí? en la matemática, en la misma teología, pero el problema es que estos conocimientos no correspondan a un sistema. Y el sistema, para que sea sistema, tiene que estar basado ¿en qué? Pregunto, ¿en qué tiene que estar basado? El método repetido hasta más no poder. El método es para llegar en principios. Entonces el método es el camino y el punto de llegada es un conocimiento de carácter ¿qué? Apodíctico. Es decir, su doble apodíctico, su doble ¿sí? Es evidente, que sería absoluta certeza, y que, o lo mismo que significa, ¿qué significa esto? Indubitable, que ya no permite ninguna duda. Ese es un conocimiento que tiene un carácter de verdad. El estado de cosas y el estado del conocimiento se identifican, ¿verdad? La certeza y la verdad, y la conciencia de esa identidad se le llama ¿cómo? Porque es conciencia, ¿no? Es ver que se está dando la conciencia en la evidencia. Pero como se ha logrado esto a través del método de la duda, ya no fue una identidad ¿qué? Inmediata, sino fue una identidad que se logró por el método de la duda, se logró ¿qué? De carácter inmediato. ¿Sí? Hasta ahí ya somos expertos cartesianos. Si entendieron todo esto, ya le hicieron. ¿Y qué creen? Esta es la primera meditación. ¿Sí? Falta lograr identificar ese principio que tiene esta característica. Que no lo hemos dicho, no sabemos cuál es todavía. Todas las fuentes del conocimiento, desde su raíz, se pusieron en duda. ¿Sí? Entonces, hicimos aquí una lista, que ahora la voy a poner aquí en medio, que fueron los conocimientos que cuando decimos que algo es real, que algo es verdadero, es porque lo veo, lo toco y cosas de ese tipo.
¿no? Y fue las fuentes del conocimiento que fueron puestas en duda comenzaron por los sentidos, ¿te acuerdan? Después, ¿cuál fue? Ah, el sentido externo y uno muy chistoso, el interno, ¿no? El sentido interno, sí, después el sueño, este es rápido, no sabes qué. No hay una certeza absoluta y no puedes tú fundamentar el edificio de las ciencias o la piedra filosofal. No, la piedra angular sobre esto. ¿Cuál era el otro? La vigilia, esta la tenemos nosotros como la gran cosa, ¿no? El estar despiertos. Yo sé que estoy ante la realidad, ¿no? Pues esto puede caber. Con que quepa un solo mínimo de duda, eso ya no puede ser de carácter ¿qué? Apolítico. Esa palabra es husserliana, pero sabemos que vamos a entrar en un contexto contemporáneo para la idea del hombre. ¿Sí? Pues Scherer es muy cartesiano, ¿no? Quiere la idea del hombre, es decir, un conocimiento político también del hombre. La pregunta es si se puede hacer, dadas las circunstancias de que somos para la muerte, nacemos y un montón de facticidades, estamos arrojados en el mundo, aunque hay religión y hay filosofía, pero pues certeza de la existencia se puede tener de forma política, quizás se aplique a la materia, pero al hombre, a las ciencias humanas, se les puede aplicar un conocimiento político. A las ciencias de la naturaleza, probablemente sí. Mira que ya en los últimos tiempos parece que no era tanto, con las últimas teorías de la física, que la teoría, por ejemplo, en física, pues se habla de la incertidumbre del mundo, del conocimiento que no podemos alcanzar de forma certera, cartesianamente, en el mundo subatómico, por ejemplo. Sí, o sabemos la velocidad, o sabemos la posición de una partícula, pero no podemos saber las cosas. Y eso ya estaría dentro de esta lista, ya no hay el carácter político, ¿no? Acuérdense que esto va del sistema y a los principios. Pero hay que destruir, con la duda metódica, los principios en los que estaba basado anteriormente el conocimiento. Y después decíamos que era el cuerpo propio. Este término es también de filosofía contemporánea. Ahí nada más habla del cuerpo así muy material, muy al estilo platónico aristotélico, pero aquí dice mis manos, mi cuerpo, se está refiriendo no a cualquier cuerpo humano que ve desde fuera, sino al cuerpo propio vivido o cuerpo existencial. Y aquí yo le cité a un autor que toda la filosofía contemporánea es anticartesiana, porque hay que luchar contra esta reducción que se hace de lo humano, ¿no? Van a ver ahorita. A Merleau-Ponty, ¿verdad? Él habla en un libro que se llama Fenomenología de la Percepción del Cuerpo Vivir, anticartesiano. Hay que saber que cartesiano. Y en nuestro anticartesianismo contemporáneo somos de alguna manera cartesianos. No dejamos de serlo. ¿Sí? Porque la filosofía siempre trata de lanzarse sobre el ideal de una ciencia absoluta. Y eso no somos cartesianos, sino seguimos siendo Platón. Sí, bueno, y el número 6, parecería que las fuentes del conocimiento ya están puestas, no, pero todavía algo se puede colar, ¿no? Las propias ciencias. Ahí tú dices, ahí no puede haber duda. Las ciencias hablan de la verdad y podemos obtener el grado de certeza absoluta que necesita el conocimiento y fundamentar el edificio de las ciencias mismas a través de las propias ciencias. Y entonces Descartes, naturales y qué, al vez que dijo astronomía, medicina, estas rápidamente caen por su propio peso porque son variables y han progresado durante el tiempo y nadie nos dice que lo que hoy es verdadero en ciencias en un siglo vaya a ser cambiado en pos de las leyes de la naturaleza, las hipótesis y los conocimientos tengan que cambiar de paradigmas, ¿sí? O sea, el tema del cambio de paradigmas es algo, ¿no? Y eso lo van a ver en filosofía de la ciencia. Ahí hay un libro que les he dicho muchas veces que se llama Thomas Kuhn, ¿sí? ¿Lo recuerdas?
No, porque no se olvidan de todo. Lo bueno es que está todo grabado. No. Todo se olvida. Retírate, por favor. Retírate. Se te olvida todo. ¿Por qué se les olvida todo? Tenemos la mente en otras cosas. Sí, ¿verdad? Hay otras prioridades. ¿Verdad? No. Sí, eso es lo que estás diciendo. Tienes otras prioridades sobre esta materia. Bueno, sobre tantas horas que pasamos en línea. Y el cambio de paradigma en las ciencias naturales. ¿Sí? Por ejemplo, el paradigma de la física clásica newtoniana contra versus, van a explicar en la historia de la ciencia. Sería bueno que los filósofos les dieran una historia de la ciencia completa, ¿no? De las ciencias, no la filosofía, la ciencia, las niñas, así les vamos a decir. Y entonces, esa historia de las ciencias, pues nos dio un cambio de paradigma en el siglo XVI, XVII, el paradigma del geocentrismo, pues cambia en muchas cosas, ¿no? Al paradigma de la revolución copernicana y newtoniana después, con Newton en la Principia Mathematica se consolida, ¿no? Lo que es el modelo de la física clásica y que marca la pauta para todas las ciencias, incluso las biológicas, las evolucionarias. Y después viene el paradigma de la revolución científica que causó el surgimiento de la teoría de la relatividad y la teoría de los cuantos, ¿sí? Que están así ahorita, así encontradas. Esta es determinista, dice causa-efecto, y esta dice no puedes conocer con exactitud y es probabilística, ¿no? De los cuantos, ¿no? Y lo último que se ha hecho en física de las ciencias de la naturaleza, que estos paradigmas parece que se están como que estabilizando o van a explotar, es el famoso modelo estándar de las partículas subatómicas, que nada más faltaba una partícula que representara una fuerza en el modelo estándar. Y es cuando se descubre el bosón de Higgs hace como 3 o 4 años, ¿no? Y que salió el anuncio, yo lo estaba viendo en vivo, cuando se hizo el anuncio de todos los experimentos que se hicieron allá en el CERN, en el acelerador de partículas que están entre Francia y Suiza, y salen los resultados y anuncian una teoría de los 60 de un tal Higgs, de que en el modelo estándar todavía faltaba una partícula. Y eso parece confirmar que el universo sí es predictible, estable, cognoscible. Pero dice Descartes, siglos antes, nada, la duda es la duda y vamos a ser todos inestables mentalmente, ¿no? Porque mientras existe la duda, nada vamos a aceptar como si fuera cierto. Y seguro. ¿Se acuerdan que esa es la combinación de él? Cierto y seguro. Sí, certeza y seguridad que nos lleva a la verdad, que ahora diríamos el carácter apolítico del conocimiento filosófico, ¿sí? Para crear un gran sistema de todo eso. No nada más de la teoría unificada en la física de los campos, no, del saber entender, ¿sí? Y la ciencia. ¿Cuáles son las que se podrían resistir a la duda metódica que va quitando con todo, arrasando con todo? ¿Sí? Es como un vórtice negro, ¿no? De las películas estas de fantasía, que se chupa todo, ¿sí? Y la historia sin fin. De mi fantasía de mi niña, ¿no? Y se chupaba todo, hasta la fantasía de los niños, ¿no? Parece que las matemáticas se van a resistir como un conocimiento de este tipo, ¿no? Y entonces Descartes como que le da pereza y dice, mejor vamos a hablar de una hipótesis, ¿sí? Que ante una evidencia tal de 2, él pone ¿qué? 4 más 3 o 5 más, no sé qué suma pone, 4 más 3 son 7, ¿eso quién lo podría negar? Dice, hasta ahí en eso vamos a suponer que todo esto es producto, y ahí sí, de un genio maligno, ¿sí? De un genio maligno, que es una hipótesis muy interesante si estudiamos la historia de la filosofía, para decir, quizá exista no el Dios bondadoso del que me han dicho que no puede mentir y que pues él no puede estarme engañando. Acuérdense que aquí se mete el tema del engaño, ¿no? Y aquí en el 7 es el engaño. ¿Y
entonces yo estoy siendo engañado hasta en las matemáticas, ¿no? Hasta en los conocimientos más evidentes. Resulta que, y eso es lo último, ¿no?, de la meditación, que hay engaño, ¿sí? La duda es universal, ¿sí? Vamos a poner acá engaño, duda. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El punto de llegada, ahora sí, en Descartes, de lo que no se puede ya dudar, ¿sí? Cada vez que yo soy engañado, ¿sí? Aquí falta, de toda esta lista de conocimientos, ¿sí? Falta uno. ¿El de qué? El del propio yo. Cada vez que yo dudo de los sentidos, digo ¿qué? ¿Qué digo? ¿Qué estoy pronunciando? Tácitamente. Estoy diciendo ¿qué? En latín es el. Estoy diciendo yo. Antes de hablar de existencia o esencia del yo. Primero, ¿qué estoy diciendo? Yo dudo. ¿De qué? De los sentidos. Yo dudo de los sentidos internos. Yo dudo del sueño. Yo dudo de la vigilia. Yo dudo del cuerpo. Yo dudo. Y aquí creo que estoy siendo engañado. Ese creo lleva tácitamente un ¿qué? Un yo, un ego. Entonces va a llegar el momento en que esta duda que está rompiendo, sí, el pensar, está haciendo la ruptura esta de la mediatización entre el pensar y el ser, entre la certeza y qué, y la verdad, vamos a encontrar que siempre que yo estoy hablando de esta duda o del ser engañado en el genio maligno, estoy diciendo yo. O sea, ya puedo yo encontrar un punto en donde quizá probablemente esto todavía se tiene que demostrar. El pensar y el ser se identifiquen, se correspondan, ¿sí? Y la certeza del yo sea la verdad del yo. O al revés, la verdad del yo sea su propia ¿qué? Certeza. Cada vez que estés dudando, estás haciendo esta identidad. Pero no a nivel del cuerpo propio. No a nivel de las ciencias, sino a nivel de ¿qué? Del propio yo. Que dice, dudo o soy engañado. ¿Sí? Ahora, no nada más nos tenemos que quedar con este simple pensamiento, porque este yo no es una idea. Ideas son estas son representaciones, que no sabemos si corresponde esto con la realidad que nos dicen tener. Todos estos compañeros son actos, y los objetos, no sabemos si corresponden a la realidad. Por eso está la duda, rompiendo al acto del pensar con el objeto pensado. El acto de pensar con el objeto del pensamiento se está quebrando, no sabemos si corresponde o no. Pero puede ser que haya un punto donde el propio acto sea su objeto y el objeto sea el acto. Cada vez que yo digo, ¿qué? Yo, ego. ¿Sí? Alguien tiene que ser engañado, alguien tiene que dudar. Dice Descartes, alguien. Y esto en un doble aspecto. Si soy engañado, ego, ¿sí? Existe. Si dudo, si estoy dudando, ego, existo. ¿Cuál es el fundamento de que yo, o la base de que yo pueda dudar o que yo esté siendo engañado? Un ego existe. Pero ¿en qué sentido, en qué medida esto existo? Este existo, ¿sí? De este ego, cuando está él formulando esto, está llevando a cabo la identidad entre la certeza y la verdad del propio ego, ojo, del propio ego. Pero no existe, no en el sentido de que tengo un cuerpo. Eso ya se fue a la basura. No en el sentido de que me llamo fulano, no en el sentido. Acuérdense que todo eso es un supuesto. ¿Cómo les dije que en San Agustín era vanidad y en Descartes era qué? Eso suponemos, ¿no? ¿Cómo te llamas? Suponemos. Cartesianamente, ¿no? Sí, ¿cómo se llaman tus papás? Pablo y Rocío. Suponemos. No, arroja esta situación. Y tú pones eso como la fuente de tu conocimiento, pero pues es lo que te han contado. Y al final puedes ser un genio maligno
de todo un show, de una comedia que suponemos, pero en ese vivir la experiencia de la duda, porque la está viviendo Descartes como una experiencia. Estás diciendo que, primero, y después dices que ego, existo, porque si no, sí, sí, no se da lo que sí, sí. Tenemos este existo ya es una posición concreta, efectiva del ego. Sí, él ha encontrado dentro de sí sum, soy, pero este sum, ego sum, ¿sí? Este es la primera persona del verbo ser, ya no nada más es ese ser indefinido, sino que es un ser definido, concreto, ¿sí? Que no nada más dice soy, sino dice también existo, ¿de acuerdo? Pero entonces no puede ser ni el cuerpo, ni los brazos, ni nada, sino el propio yo en cuanto que. Entonces, Descartes, siguiente parte de lo que vamos a leer, esta es la primera parte de existencia. Ya quedó que, pues perdónenme, pero demostrada. Esto en el existencialismo es aberrante, decir que la existencia se demuestra. Pero bueno, como estamos hablando de un racionalista, la existencia se demuestra, algo que no debería ser demostrado. No es la existencia del cuerpo, es la existencia, vuelvo a repetir, del ego. ¿En cuanto qué? En cuanto el que tiene actos. Entonces, ¿el ego podría ser alma o qué sería el ego entonces? El error de Descartes, según Husserl, es haber dicho que esto era el alma. Sí, recuerdo. Sí, esto Husserl le va a llamar el ego, el yo trascendental, para no hablar de alma. Le va a tener, ¿por qué es trascendental? Porque este ego siempre está supuesto, está tácito o está supuesto detrás de todos estos actos. Detrás del acto del sentir hay un ego que dice ego, yo, ¿sí? Entonces, para evitar irse al lado de la filosofía clásica que normalmente va a decir alma, y eso va a ser realismo ingenuo. Entonces, Husserl le va a decir, ese fue el error que cometió Descartes, haber todavía dicho, necio, estar viendo hacia el pasado, escolástico y griego, y haber dicho que este ego era el alma. Y dice ahí alma, ¿no? ¿Cuántas veces repite la palabra alma, cuerpo? Todavía sigue manteniendo Descartes. A pesar de que él es el descubridor del ego trascendental, sigue él pensando, insistiendo, que es el alma. De hecho, es una crítica muy constante. Recuerdo haber leído que sí, que por el hecho de decir alma y cuerpo de forma distinta, también se metió en muchos problemas, muchos críticos que no pensaban que fuera una filosofía buena por cómo lo expresaba, pero nada más por el lenguaje, que por el uso del lenguaje, que es el error más grande de Descartes. Sí, ese es un error, porque iba muy bien. O sea, tú dices, ya tenemos el fundamento de los actos, no sabemos aquí de la realidad, está rota, ya sabemos que hay un acto del sentir que es el ego, del yo, ya sabemos que hay actos del sueño, de la vigilia, de la representación, del propio saber y del conocer, que todos se remiten a quién, todos a quién se remiten. No sabemos si ellos se remitan a qué realidad, ¿no? Aquí. Si esto tenga un correlato en algo de lo real, ¿no? Se llama correlato. Estoy ya usando el lenguaje husserliano, ¿no? No sabemos si el correlato de este objeto que sea, pero de lo que sí sé es que estos actos son de un ego y siente. Por eso yo les digo, no sé si, no tengo absoluta evidencia, o sea, un conocimiento político de la realidad y de la esencia y de la existencia real, ¿sí? Aquí a este nivel, de un unicornio. Pero lo que tengo absoluta certeza es que estoy pensando en un unicornio. ¿En qué se basa el unicornio no real, sino representado? No en algo de allá afuera, sino en quién? En el ego, que lo pone a través de uno de sus actos. ¿El acto de qué? No, de imaginar. Aquí el pensamiento, el descubrimiento de Descartes es que el pensamiento se abre en muchos momentos. El percibir y el imaginar. Y unos son más o menos adecuados. Unos más nos ayudan más, otros menos. Pero este conocimiento que el ego logra de sí mismo, ese sí, no puede estar separado o dividido, sino que él mismo se da su propia verdad.
Perfecto. Entonces, podría ser imagino existo, la frase. Sí, todo. Pues sí, es dudo. Al decir dudo existo, ya con eso se marca la regla para todos los demás. O sea, imagino existo también. Sí, y por eso los periodistas, cuando estudian un poquito de filosofía, o los comunicólogos, se basan en eso para hacer eslogans publicitarios, ¿no? Huevo existo. Sí, amo existo. Claro. San Agustín. Él dice, amo existo. Agustín es precursor de la duda metódica, nada más que no lo ocupaba con ese fin. San Agustín también tiene ese pasaje de la duda que dice, si dudo, si me extraño, es que ahí en San Agustín es muy existencial. Acuérdense, acá la duda es metódica del pensamiento. Y en San Agustín lo padre de su duda es que esto sí, es un breve comentario para comparar San Agustín con extrañamiento de mí mismo frente a Dios. ¿Sí? Entonces, esto es vamos a decir, en San Agustín, aunque ocupa la palabra duda, es una duda existencial de cómo se extraña desde el ser finito, la criatura, de sí mismo ante el ser absoluto. Entonces, estás aquí logrando un momento hasta casi místico, ¿no? De cómo Dios se posesiona a ti y Dios aparece frente a ti y te señala como un tú absoluto y marca tu propia realidad de criatura. Estoy repitiendo lo de San Agustín, ¿no? Entonces, y entonces abre los ojos aquel que cree por primera vez y en un acto de certeza que se llama fe. En San Agustín, ¿quién da la certeza? La fe, no la razón, la fe. Y la razón no viene de un ego, de un yo, que dice existo, sino viene por orden el orden que la criatura tiene respecto del creador, que se resume en el tema de la gracia. Pero la fe también es una certeza, ¿sí? Pero de otro tipo. O sea, sí es certeza, pero corresponde a otra vivencia. El existencialismo contemporáneo pues va a referirse más al extrañamiento agustiniano que a este extrañamiento. Este extrañamiento está medidito, si vas, duda. No está realmente haciendo un despliegue así de aventurarse y desnudarse. ¿Se acuerdan del extrañamiento que era? Me extraño, me retiro. El extrañamiento es también un paso hacia atrás. Pero en ese momento la criatura toma conciencia de ¿qué? De su desnudez frente a Dios, que no es nada contra Dios. Y aquí no, aquí va todo como que fríamente, dijeran Chapulín Colorado, acá todo eso está fríamente calculado, ¿no? Calculado, ¿qué significa? Método. ¿Sí? En San Agustín nunca van a notar algo método. ¿Sí? Entonces, eso era para decirles que sí se parecen, tienen un paralelismo y lo han hecho con los pasajes que yo les di de la duda de San Agustín con esto, pero hasta ahí llega la comparación, ¿no? Bueno, entonces, acá estaba la verdad, aquí están los actos del ego y de todo esto están rotos por la duda, no tenemos una evidencia apodíptica. Pero de lo que sí tenemos una evidencia apodíptica es que este acto que lleva a cabo el yo, actos del sentir, del ver, que todos estos se llaman actos del qué. Del pensar, logra tomar conciencia de que él se sabe a sí mismo. Y ese saber de sí mismo es de carácter ¿qué? Indubitable, de certeza absoluta. ¿Sí? Primera parte, si yo dudo y me extraño y bueno, no me extraño. Si yo dudo y me siento engañado por un genio maligno, entonces ¿qué? El antecedente, el precedente es decir que existo. En Descartes dice alma y Husserl siglos después dice, espera, eso es el yo. Un yo, sí es un yo, pero no un yo sustancial. Es un yo sustancial. El error de Descartes es que a este le va a llamar res. Va a aplicar el término tradicional de la tradición escolástica. Res es realidad o cosa. ¿Sí? Y también le va a poner alma, o sea, le va a poner como le puso la antigüedad a este yo, a este ego,
le va a poner, como le puso Platón y Aristóteles, le va a poner también el término que le puso la Edad Media, al hombre. Al hombre es que les conté toda la historia del concepto de alma entre el mundo griego, ¿no? Hasta me remonté a la parte de la religión, ¿no? Y en la Edad Media, res. De ahí viene la palabra realitas. Res es cosa o realidad. ¿Sí? Segundo, ¿en qué sentido yo digo o tengo esta primera evidencia apodíctica del yo existo, del ego existo? Segundo, ahora falta decir, no nada más que existo, sino qué es esta cosa, porque antes decía, ¿no? Que existe, ahora ya no qué es, sino ahora falta decir qué es. Son dos momentos. En la escolástica esto le llamaban existentia y esto le llamaban esentia. En los antiguos, cuando estudiamos ontología, simplemente se dice einai, o ser algo es. No te está diciendo en qué consiste, simplemente qué es, y esto se le llama ti es ti. ¿Se acuerdan? Que en la Edad Media es quididad, la quididad de algo, su esencia. Una cosa es que algo sea, o que conozcas que es, y otra cosa es ¿qué es? Yo puedo decir, la planta es, pero no sé qué es. Su sustancia, entonces. Su sustancia, su entidad. Los griegos tienen un montón de términos, no nada más tenían el diesti aristotélico, también decían ousia, que se traduce como entidad. Tenían la palabra eidos o idea, eidos. Todas estas palabrejas platónico-aristotélicas no eran para marcar el es, sino el qué es algo. Lo bonito es que cuando llega la Edad Media, agarra toda esta terminología griega, de los griegos, y nada más dice existencia y esencia. Y esentia. Y todo lo resumió a esa relación. La criatura está hecha de esencia y existencia. Y en una criatura, decían los escolásticos medievales, en su esencia no está existir. La existencia le viene del creador a una esencia agustinianamente preexistente o quizá en una idea que preexistía en Dios, solamente en el acto creador se pone la esencia. O se crea todo, ¿no? Se crea la esencia y la existencia del individuo. En las versiones que ellos tenían como en la Edad Media, ¿no? Pero se hizo toda una especulación acerca de la existencia y de la esencia. La más grande representación metafísica que hubo de esta relación ya muy elaborada no fue la de Tomás de Aquino ni la de Duns Scott. Sí, eso nada más para que tomen nota. Fue Francisco Suárez en la segunda escolástica, en la disputación número 31, hace así como que un estudiante del siglo XXI, ¿qué tiene que aprender de la relación esencia y existencia? ¿Sí? ¿Qué es la existencia? Es. ¿Qué? Nada más es. ¿Sí? Pero eso es mucho, ¿eh? Ese es tiene que ser efectivo, ¿no? No puede estar en el campo de las posibilidades, ¿no? Ni de una idea de Dios, ¿no? Es efectivo. Y por eso las criaturas son criaturas. Como su esencia no es su existencia, pues se mueren, ¿no? ¿Dios qué es? Su esencia es su propia existencia. Y a eso tenía una demostración de la existencia de Dios. Se le llama el argumento ontológico. Dado los atributos de Dios, de su qué es, uno de ellos es que existe. Dios es tan perfecto que no puede ser pensado como una existencia. Si no, no se Dios. Pensar a Dios como el ser más perfecto es pensar su propia existencia. Y esto se le llama el argumento ontológico. Son juegos, ¿no? Ustedes ya tienen la herramienta de la esencia y la existencia, y puedes hacer un montón de cosas en filosofía. O quizá te puedas limitar, ¿no? Pero a eso se llama el argumento ontológico, y el primero que lo expuso así claramente fue San Anselmo, en un librito que se llamó El Prosloquio, que lo van a estudiar con la doctora Adela, o si no es que ya lo están haciendo, ¿no? El Prosloquio Euclidiano, ¿sí? Dios es suma perfección, suma bondad, es omnipotente, existe,
tienen que existir, porque si no, no sería el ser más perfecto que puede llegar a ser pensado. Esa es una demostración racional de Dios, de su existencia. Porque hay otra que es cosmológica. A partir de la causa y el efecto, te tienes que remontar a una causa primera incausatum. O sea, que ella no sea efecto de otra causa, sino que ella sea incausada, ¿no? O causa sui, causa de sí misma. Que es lo mismo cuando piensas esencia y existencia como unidas, ¿no? Bueno, entonces, hablando no de Dios, sino agarrando Descartes el lenguaje escolástico, dice, a ver, de este yo, que estoy descubriendo como engañado y como aquel que duda, ¿sí? Y que tiene distintos actos, o sea, esta fue el descubrimiento de Descartes, es decir, de actos, no cosas, actos, ¿sí? Vamos a explicarle el tema de la existencia y de la esencia. Ok, vamos a poner palomita verde o tache. ¿Se acuerdan que estos en su correspondencia con objetos, puro tache, ¿no? No podían ser tache para quién, para buscar un primer principio. No tache que te dieran alguna utilidad a los sentidos, ¿no? No para el orden del práctico, del quehacer práctico y cotidiano. Esos son muy buenos los sentidos, ¿no? O el decir, es mi mano, mis brazos, para efectos prácticos es una fregonería, ¿no? Ya que está en mi mano, si dijeras, esta no es mi mano, sí, la pondrías en cualquier lugar y te la cortarían. Mi mano y la cuidas. Pero para efectos de un conocimiento certero y apodíctico, pues no sirve de nada ese conocimiento. Así te lo diría de acá. Sí te va a servir la certeza absoluta de que para decir esto y tener estos actos, sí necesitas decir yo. Entonces, aquí no hay tache, sino que hay ¿qué? Palomita de color verde. Ya alcancé mi primer conocimiento político. ¿Sí? Yo imagino, yo existo. Yo siento, yo existo. Yo dudo, yo existo. Yo soy engañado, estoy diciendo yo, y al decir yo, ¿qué digo? Existo. Sí, que es una modificación del sum. O sea, tú este es un yo soy, yo sum. Pero hay que decir existo para darle fuerza y determinación. ¿Sí? Porque este sum todavía queda como el aire, ¿no? Bueno, y ahora que ya dije que soy y que eso es cierto, y es cierto y seguro, certeza absoluta, ya se la aplico aquí, ahora vámonos al lado de la esencia. Cuando digo yo soy, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? No puede ser, me estoy refiriendo a mí como un cuerpo porque esto está roto, ni a mí como soñando o despierto. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo yo soy? ¿A qué? ¿Qué estoy ejecutando? Porque son actos. ¿Qué estoy ejecutando ahí? ¿Qué estoy llevando a cabo? ¿Qué estoy llevando a cabo? ¿Cómo se está definiendo mi esencia? ¿Como un ser qué? ¿Como una cosa qué? ¿Como una red de tipo qué? ¿Corporal? ¿De qué tipo? Cuando yo digo, yo siento, yo sueño, yo soy engañado y yo dudo. Pensante. Pensante. Entonces, cuando me voy al qué, a la actividad, a la usía, a leidos, en todo el lenguaje de la metafísica, me estoy refiriendo a este qué como una red pensante. En latín, como está, esto lo escribo en latín, ¿no? Antes todos escribían en latín, a una res cogitans. ¿Sí? Entonces se va a formar un conocimiento político para ambos lados, ¿no? Por el lado de la existencia, sí, un ego existo, esta afirmación, ¿quién la puede poner en duda? Nadie, ya nadie. Ni el propio ego. ¿Por qué? Porque al poner la duda que se está poniendo, ya existe. Exactamente. Pero no existencia de esta, de esta consistente, material. No, se está poniendo, dice Descartes, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de un ego, de un
de un yo pienso, ¿sí? Ego existo, ego cogito. Vamos a poner cogito. Yo pienso, ¿no? Ego existo, yo ego cogito. Entonces, el zoom que estaba acá ya está en uno solo, ¿no? ¿Sí? Cogito. Pienso, es este término, el término de la esencia, y sum, soy, es el término de la qué. Este es el de la esencia, y este es el de la existencia en una sola fórmula. ¿Sí? En una sola fórmula. Cogito sum, que está, si ustedes la ven en dos, es ego existo, ego cogito. ¿Sí? Esta es la parte del es, y esta es la parte del qué es, esto que es. Pero no, ahí me está haciendo como ¿Sí? un predicado, o sea, está diciendo algo que hace eso que es, pero de eso, es como si yo dijera un perro ladra. Bueno, ladra no es Sí, perro, pero tú dices, ese perro que ladra, y decir ladra, a veces no ladra. Y este siempre tiene que ladrar para hacer lo que es. Mientras pienso, soy, pienso, es decir, no es otra cosa aparte de pensar. Ah, ok. Su ser, su es, ¿se reduce a qué? No es que se reduzca, como diciendo, ay, sí, eliminó cosas. No, estás identificando la identidad entre la certeza y la verdad, entre el pensar y el ser. Porque el perro, aunque no lo debe seguir siendo perro, pero el humano como deja de pensar deja de ser humano. Ah, ok. Oye, anda, en cambio, el ego no es otra cosa aparte de pensamiento. Precisamente el ego se realiza en el pensamiento, pero vean qué es pensar. ¿Se realiza qué? En sus actos. Imaginar cualquier acto, para Descartes lo extiende a todos los actos del pensar. Entonces, y no es otra cosa aparte de eso. Por eso, Husserl sí va a hablar de reducción, pero va a hablar de reducción en términos de método. Dice, él va a hablar del ego reducido. El ego trascendental, no alma, reducido. Y llegar a esta reducción del ego es difícil. Es difícil, porque todos seguimos pensando en cuerpo, en que yo soy criatura, hecho por Dios, que soy producto de la evolución. Me pienso como algo externo al yo, cuando el yo lo que está haciendo es ponerse a sí mismo en la existencia. En tanto pensamiento, es decir, en sus actos de pensar. La fórmula del principio de esto que se está explicando, que lo dijo muy bien Adrián, es cogito sum, que está dividida en la parte de la existencia, ego existo, y en la parte de la esencia, ego cogito. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver leyéndolo, ¿no? ¿Qué pasa? El hecho de que eso no puede ser humano. Es que ahí tú, ¿qué estás pensando por pensamiento? No es que toman más. Ajá. Todavía la idea aristotélica y la crítica aquí de un ser, un ente racional, un ser racional, de un animal racional, aquí también la cuestión de la animalidad está fuera. Es en sus propios actos de pensar, la esencia y la existencia se lleva a cabo de ese yo, ¿sí? En los propios actos de pensamiento. Entonces un niño siente, es un ego, ¿sí? Un niño sueña, es un ego. Un niño está en estado de vigilia, es un ego. Acuérdense que estas son las fuentes de conocimiento que se está poniendo en duda si estas fuentes se pueden tomar claramente para el edificio de las ciencias. Eso se duda. Pero lo que no se duda es que todas ellas están remitidas ¿qué? Al ego. Cartesianamente, el alma, no, qué flojera, ¿no? Échate unos siglos hasta quitar el alma y que llegue pues, el ego trascendental. El ego reducido.
¿sí? Que tienes una evidencia apodíctica de esto. Hay una evidencia apodíctica. No cabe duda ni rompimiento dentro de lo que aquí se descubre. Lo que descubre es lo que descubre es el yo. Ese yo se descubre a sí mismo tanto en esencia como en existencia, siendo el yo que es. ¿Sí? Tanto en esencia que es como en tanto en existencia que es como en esencia que piensa. ¿Sí? Y todos sus actos de pensamiento son actos ponentes. No si tú quieres, no de la realidad, pero sí de la realidad del yo. Son actos ponentes, determinantes. Entonces, este yo se convierte para sí mismo, por lo menos, en el nuevo upokeimenon, en el nuevo sujeto. Por eso a esto se le va a llamar la metafísica de la subjetividad del mercado. Esa es una nueva versión de la interioridad. Este yo es una nueva versión renovada de la interioridad agustiniana. Y aquí existiría un tiempo caerológico. ¿Crees que exista el tiempo? No, quítale caerológico. ¿Crees que este ego pueda caer en el tiempo? ¿Pueda someterse al tiempo? ¿Pueda evolucionar? ¿Pueda ser histórico? No, porque Si fuera histórico, ¿qué implica la historia y el movimiento? que algo es primero y algo después. No, y además de qué? Repetición. De que cambia, que deviene. Y este yo, al descubrirse a sí mismo en sus propios actos de pensamiento como lo que es él y ponerse a sí mismo en el ser, porque se está poniendo a sí mismo en el ser, no lo está poniendo Dios, no está poniendo nada, entonces, y él es principio, entonces queda fuera de dónde? Del tiempo. Digo, las categorías del tiempo y del espacio no se pueden aplicar. Aquí sí, las categorías del tiempo y el espacio no se le aplicarían, pero sí podrían derivar de él. ¿Quién dijo eso? Que es el cartesianismo ya evolucionado. ¿Quién dijo que el tiempo y el espacio sí provienen no de las cosas, sino del propio yo trascendental? Kant. Sí, ustedes abren. Bueno, después de pasar por la introducción, abren y se llama, la primera parte de la crítica de la razón pura se llama la estética trascendental. ¿Qué significa eso? La estésis. ¿Y por qué le pone trascendental? Para decir que el espacio y el tiempo no son de las cosas, sino son del quién, del ego, del yo. Le llama las intuiciones puras. Al decir puras, quiere decir del yo, del espacio-tiempo. El espacio y tiempo no son cosas, son formas de organizar las cosas. El espacio para el sentido externo y el tiempo para el sentido ¿qué? Interno. Y no por eso son procesos psicológicos. Una de las cosas que va a descubrir el idealismo y trascendental, idealismo alemán y después el de Husserl, es que este yo no es un yo psicológico. No es un yo observable que se pueda medir. No está del lado de la realidad. Este está del lado de ¿qué? De los principios del conocimiento. Entonces, cuando llega un psicólogo y está observando a su paciente, no crean que está viendo el yo, está viendo la versión del yo psicológico, del yo empírico de su paciente. Pero el que tiene el yo trascendental no es el paciente, el que está aplicando el rigor del método y del conocimiento psicológico es ¿quién? El investigador. Descartes se está poniendo como el filósofo, ¿sí? No como el lado que está del otro lado, como el paciente, que ese te correspondería. Y aquí hay una partición muy fea, que el pensamiento existencial va a tener que luchar, que a partir de Descartes se empieza a entender de dos maneras al hombre. El hombre empírico, sujeto que al devenir, al cambio y todo esto, y el sujeto que piensa lo que es la naturaleza, lo que es la realidad, lo que es el propio hombre ya empírico, y ese es el sujeto trascendental. Y entonces viene esta partición que nadie va a entender. ¿Cómo conciliar estas dos cosas, no? Algo que está sujeto al tiempo, el yo empírico, y algo que no está sujeto al tiempo, que es el yo trascendental.
El giro trascendental es muy difícil pensarlo, que ustedes lo consideren. A mí me cuesta todavía trabajo pensarlo. Es un giro de la mirada, sí, del propio filósofo, que no está pensando en sentido común, ni está pensando en la realidad de las cosas, sino del cómo. ¿Sí? Está pensando que atrás, desde atrás, ¿no? Desde el propio yo, desde este propio yo, que se está poniendo como un sujeto del mundo. Y que no tiene mundo, por cierto, tampoco. ¿Sí? Está fuera, está extrapolado del mundo. También de la cultura, ¿eh? Al decir del tiempo y del espacio, también de la cultura y de todo lo demás. Como dicen, no evoluciona, no cambia, no le pasa nada. Es un principio de la física. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo lo va a ir planteando. Comenzamos a leer. Dice, yo comienzo en el arranque y vamos en orden ahora sí. Sí, tú. Comienzo yo. La meditación de ayer, acá, la meditación de ayer es esta. Dice ayer, esa es una, ¿verdad? Yo creo que la meditación que yo hice durante 20 años, pero dice, ayer, ¿no? Fue la de la duda universal, ¿no? La meditación primera, titúlenla, la primera, la anterior, como la de la duda universal, ¿no? Metódica. Dice, la meditación de ayer me ha sumido en tan grandes dudas. Sí. Grandes, pero grandes mayúsculas, ¿no? Que ya no puedo olvidarlas. Pero no veo cómo resolverlas. Sino que me encuentro tan turbado como si de repente hubiera caído en un profundo remolino de agua y no pudiera hacer pie ni nadar hasta la superficie. Póngale ahí torbellino, ¿no? ¿Sí? Estoy en un torbellino y estoy expuesto. Puras cosas metódicas, no es una exposición. ¿Cómo les dije el término aquí agustiniano? El verse desnudo expuesto. El estado desnudo es un estado de exposición, ¿no? Sí, y de perturbamiento, y aquí este es un perturbamiento que sabe que va a llegar a un buen puerto. O sea. Dice, pero me esforzaré e intentaré de nuevo la misma vía que emprendí ayer. O sea, volver a aplicar, ¿qué estoy haciendo cuando dudo, no? Apartando todo lo que admite de mí, apartar, quitar, lo que admite la más mínima duda, ¿no? Y ven que había llegado hasta las propias matemáticas, a través de la hipótesis del genio maligno, para decir, ¿admite duda las matemáticas? Sí, porque puede ser que ¿sí? Entonces, ¿cómo se hubiera descubierto que es todo completamente falso, no verdadero? Porque la idea es llegar a la verdad. Y seguiré adelante hasta que conozca algo que sea ¿qué? Cierto. ¿Cierto qué significa? El estado de cosas del pensamiento, de lo cual yo estoy seguro y que nadie me puede engañar, ni ser engañado por un genio maligno. Certeza. Acuérdense que lo que sigue a partir de aquí, la filosofía moderna, es el ideal de certeza. Que antes la daba la fe, ¿verdad? Pero ahora la da aquí, la propia razón, el propio ego. ¿El ego qué? El ego cartesiano, ¿no? O bien, si ninguna otra cosa alcanzo, al menos admitiré como cierto que no hay nada cierto. Vean lo que está buscando Descartes, porque es todo calculado, no es existencial. Arquímedes solo pedía un punto, que fuera firme e inmóvil para cambiar el lugar de la Tierra entera. Este va a ser el nuevo punto de Arquímedes. El ego trascendental husserliano, ¿no? También yo podré esperar mucho si logro encontrar algo, por pequeño que sea. ¿Cómo? Cierto, incuestionable es indudable. Y en nuestra terminología, que se pueden dar a entender aquí con los mayores especialistas de Husserl, apodíctico, ¿verdad? Pongan eso. Cierto, indubitable. ¿Qué quiere decir? Apodíctico. Chequen esa etimología en Wikipedia. Apodíctico, un conocimiento. Y se refiere a los conocimientos, no a la realidad. Al conocimiento que tengo de la realidad. Vaya. Que sea apodíctico, que no merezca ninguna duda. Síguele, por favor. Sí. Supongo, pues, que todas las cosas que veo son falsas. Creo que nunca existió nada de lo que me representa la mendaz memoria. No tengo sentidos. El cuerpo, la figura, la extensión,
el movimiento y el lugar son quimeras. ¿Qué será pues verdadero? Hasta ahí es el repaso, ¿no? Y todo esto es pura quimera. ¿Qué será verdadero? Eso es lo que queremos llegar. Que mi estado de cosas, esto de lo que tengo yo certeza, pueda corresponder a la propia verdad y ceder la identidad, que ya no va a ser inmediata, ¿verdad? ¿Qué es pueblo? Quizás solo esto. Quizás solo esto, que no hay nada cierto. Pero, ¿cómo sé que no hay nada diferente de todo lo que acabo de examinar, sobre lo cual no haya ni la más mínima ocasión de duda? ¿Es acaso algún Dios, o como se le quiera llamar, quien pone en mí tus pensamientos? ¿Por qué pienso esto? Cuando quizás puedo ser yo mismo su autor. Pero, ¿soy yo algo acaso? Ya he negado que tenga sentidos y cuerpo. Sin embargo, me quedo indeciso, pues, ¿qué sigue de ello? A ver, tantito. Ya estoy de acuerdo que ya he negado en los sentidos sin cuerpo. Entonces aquí póngale una pequeña observación. Esto, perdón por el término, pero es muy peligroso, ¿no? Para la antropología. Esta totalidad psicosomática que Scheller decía, aquí se la lleva el diablo, ¿no? O sea, yo tengo que entenderme con mi cuerpo. Y el cuerpo es que no parte, es mi identidad. Yo soy mi cuerpo. Pero cartesianamente eso está aquí puesto, no negado, puesto entre qué? Entre la duda que es poner entre paréntesis, es la suspensión del juicio de existencia. De existencia es de verdad. No, la existencia va a ser primera para quién, para el ego y después para las cosas. Primero es yo existo y después digo el cuerpo existe. Y eso está cañón para la antropología. No, o sea, oye, no manches, claro que mi cuerpo es parte de la evidencia y la certeza de mi ser. Pues no. No, va a ser este yo en tanto pensamiento, no en tanto cuerpo. ¿Sí? Siguiente. Sin embargo, me quedo indeciso. Pues, ¿qué sigue de ello? ¿Acaso estoy ligado de tal manera al cuerpo y a los sentidos que no puedo ser sin ellos? Me he convencido de que no hay nada en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni mentes, ni cuerpos. Pero me he convencido también de que yo no soy. A ver, cuando dice esto, dice de que no hay nada en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni mentes, ni cuerpos. Otra cosa peligrosa, que que el mundo o el concepto del mundo no es importante tampoco para el conocimiento del hombre. O sea, el hombre se puede conocer como un ego existo, ego cogito, sin que el mundo valga. Y esto está serio. Después va a venir Heidegger y lo primero que va a hacer va a ser un despliegue de anticartesianismo diciendo que el Dasein humano es ser en el mundo. Nada de que un sujeto cartesiano aislado del mundo. Y que él se posesiona. Vean lo que hace el sujeto cartesiano. Se logra posesionar, identificarse consigo mismo independiente del mundo. ¿Ven? Sin el mundo, no lo necesito. Y decir sin el mundo es sin los demás. Por eso le vamos a decir al ego cartesiano un ego solipsista. Solipsista no nada más del lado de que mandaste a volar a tus semejantes para tu propio conocimiento, sino también al mundo. ¿Sí? Y alcanzo la certeza, o sea, no solo así, sino el poderío del primer principio incuestionable, ¿no? Siguiente. Sí. Ahora bien, si de algo que me he convencido, ciertamente yo era. Pero hay cierto engañador, sumamente poderoso y astuto que de industria siempre me engaña. Ahora bien, si él me engaña, sin lugar a dudas yo también existo. Ahí viene ya la proporción. Si soy engañado, ese mismo estado del ser engañado, que dice que este ego, que este yo existo. Es por primera vez donde se dice la expresión ego existo. Siguiente. Sí. Y engáñeme cuanto pueda, que no me considera que yo no sea nada mientras piense que soy algo. De manera que, habiéndolo expresado todo exhaustivamente, hay que establecer finalmente que esta prohibición yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera. La verdad es que la profiero o que yo... Ahí está. Y vamos a concluir, aquí dice, hay que establecer finalmente, que ya acabó el proceso de la duda, y ya la duda ya cumplió su objetivo, que es hablar de la afirmación, yo soy, proposición, es un enunciado, demostrado.
yo soy, yo existo, yo soy, ego sum, ego existo. Acuérdense que el sum siempre acompaña al yo. Ajá. Ego, así en latín sería ego sum, esto que está aquí es ego sum, ego existo. Yo soy, yo existo. Sí, la crítica de Heidegger, cuando comienza el parágrafo no debe ser y tiempo, todos van a estar inquietos con también leer a Heidegger, ¿no? Porque él dice, va a haber un Dasein humano que no es esta cosa cartesiana, ¿no? Sí, él dice, Descartes no se equivocó cuando centró todo en el ego, porque también Heidegger hace lo mismo, centrar todo en un Dasein, existe, también lo hace, todo el mundo lo hacemos en antropología. En antropología, ¿qué hacemos? Pues de que yo soy el autor de todo, y que hay que empezar por un yo, un Dasein, lo que sea. Dice, lo que se equivocó Descartes, según Heidegger, no según Husserl, es el sentido del sum. Este soy le dio un sentido que desvió toda la idea del ego. El ego no es neutro, ¿eh? No pasa nada. Todo el mundo, cuando tú sales, brincas y dices, yo, ego, ¿no? El problema es el sentido que le das del ser que se le da a este ego. Y Descartes, cuando dice, vamos a darle el contenido a este sum, ¿qué dice? Le da un sentido de existo, Gegenstand en alemán, que es existo como cosa, como una res. Eso se le va a decir. ¿Mande? Sí, ya voy 2 veces que le pego a este sentido de realitas, ¿no? Y después dice, y esto es para hablar del existo. Y le da la modificación al sum, porque acuérdense que esta es parte del sum, y que dice, para que este se efectúe, tiene que ser como pensante. Y ya le dio en la torre al ego. Que el ego, vamos a decir, es la totalidad humana, ¿no? O la totalidad de lo que eres. Ya le dio un sentido específico al ser de ese ego. Le dio un modo de ser que quizá no le corresponda al ego, al yo, a Felipe, a Juan, a Pedro. Ya le dio el sentido de qué. Primero le dio el sentido de una cosa, tercero el sentido de cosa y el sentido de qué, de pensamiento, de una res cogitans, de una cosa pensante. Ahí está todo el sentido del sum que le dio al ego. Res cogitans, de una cosa pensante, cosa, y después que esa cosa se realiza como pensante, y nada más con eso. O sea, no decimos que quedaría algo fuera del yo aparte de eso, ¿sí? Sino que el yo, como dijo Adrián, está lucidísimo, ¿no? Es todo pensamiento. Entonces, le dio un sentido de ser que lo tiró, lo dejó muy, muy reducido, ¿no? Entonces, ahí está, es necesariamente verdad, pero ve, aquí ya se va sumando el qué. El qué es cada vez que la profiero y la concibo. O sea, no está diciendo que Dios me pone como pensar, como existente. Ese ego existo se realiza, se fundamenta en la manera en que yo concibo ese existir. Ya le está dando entrada a qué? Al cogito. Que el cogito es el que pone aquí. Entonces, el orden no es que primero es el existo y después el cogito. Va expositivamente, primero pone el existo y después el cogito, pero en el nivel de la fundamentación, primero es el cogito y el cogito es el que pone aquí al existo. Porque es cada vez que yo lo profiero. Cada vez que yo lo concibo, es decir, que lo pienso, es como digo, existo. ¿Sí? No es la existencia que venga de fuera, sino es la existencia que el propio pensamiento se da en sus propios actos. La esencia precede la existencia, sí. Sí, en Descartes, lo que hubiera sido para Dios, ahora se lo pone al hombre, al ego, a nivel de lenguaje escolástico. En Dios eso sí se daba, ¿no? La esencia de Dios es su propia existencia. Y ahora le dice al cogito, la esencia del cogito, su pensamiento, es su propia existencia en tanto pensamiento. Entonces,
como les digo, yo aquí ya hubiera mandado a quemar este güey. Es que en el fondo está usando un lenguaje escolástico que hubiera pertenecido a Dios. Sí. Sí. Pero también lo curioso es que Descartes también pone a Dios como una sustancia, ¿no? Como una sustancia infinita y perfecta. También. Primero, pero antes de ponerla como una sustancia infinita y imperfecta, primero no lo encontramos, así no lo encontramos. Lo encontramos como una idea. Es decir, como una idea de quién? Del ego. Y procede a demostrar la existencia de Dios vía quién? Vía el ego, porque ese es tu primer punto de anclaje. Y la tercera meditación trata de la demostración de la existencia de Dios, pero ahora muy renovada. Cuando ya el ego está puesto en tanto existente, pero porque él piensa. Entonces, aquí este es el cuerpo que hace que este también sea. ¿Sí? Ok, ahora ahí póngale una línea y ya quedó el número 1 pues. Ahora vámonos al número 2, el siguiente párrafo. Y sigue, tú vas a leer el del ego cogito. Ya tenemos que si yo dudo y soy engañado existo, pero ahora ese es hablar del es. Ahora vamos a decir, ¿y qué es ese engañado y qué es ese que duda? ¿El qué? El ti, esti, o quirirá, o esentia, como ustedes quieran llamar. Ahí comienza. Pues aún no entiendo bien. Pero aún no entiendo bien quién soy yo. Ahí, cuando subrayen, pongan estrellitas, muchas señales. ¿Quién soy yo? Al decir quién, está hablando de qué o quién. Es lo mismo, qué o quién. O sea, ya sé que soy, pero ahora ya sé la esencia. Ahora falta la qué? La consistencia. Una cosa es la esencia y otra es la consistencia de una criatura, ¿no? En el lenguaje escolástico. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué necesariamente soy? En adelante debo precaverme para no confundir otra cosa conmigo y no equivocarme en este conocimiento que sostengo que es el más firme y evidente de todos. Si se fijan, la partícula que va a estar ahí presente. ¿Qué soy yo? Ya sé que existo, ahora, ¿qué es esto que existe? Ya estaba dando el adelanto de Kant, que cada vez que me consigo, me pienso. O sea, ya está diciendo que la parte de existencia va a irrumpir por parte de qué? Por los actos del pensamiento, por el cogito, ¿no? Siguiente. Así pues, meditaré ahora de nuevo qué creía ser yo. Entonces, antes de meterme en estos pensamientos y de ello, quitaré cualquier cosa, por pequeña que sea, que pueda ser rebatida por las razones referidas para quedarme así con lo que es cierto e incuestionable. Como Descartes diría, hay que volver a hacer el ejercicio de la duda universal, pero ahora ya no aplicada al ego existo, ahora hay que aplicársela al ego, a la existencia, sino a la esencia. El mismo procedimiento, ¿eh? Así, ¿esto es la esencia del ego que existe? No. ¿Esto es la esencia? ¿Por qué? Porque también hay duda de eso. Y por aquí vamos a meter criatura, ¿no? ¿Esto es la esencia del ego? Tampoco. ¿Esto es la esencia del ego? ¿Qué es la esencia del ego? Este ego que dice existo. ¿Cuál es su esencia? No sería el mismo. Aquí al final, que también va a ser indubitable y apodíctica, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Yes. Desde inicio de esa era, ¿no? Entonces, yo diría que su esencia está en sí mismo, ¿no? Está en sí mismo. ¿Se acuerdan el en sí y el por sí platónico? Que lo encontraban en la idea del bien. Ahora se aplica, por eso se llama metafísica de la subjetividad, porque esos conceptos metafísicos tradicionales de lo que es en sí y de lo que es por sí, es decir, que no le viene de otro su razón de ser, sino él es su propia razón de ser. Ningún griego hubiera dicho el ego, ¿no? Ahora ya Descartes está diciendo, ese ego es el fundamento de todo lo demás. ¿Sí? Adelante. Pues bien, ¿qué pensado hasta ahora que soy yo? Un hombre, por supuesto. Pero, ¿qué es un hombre? ¿Diré que es un animal racional? No, porque después tendré que indagar qué es animal y qué es racional. Y así, a partir de una sola cuestión, iría a parar muchas y muy difíciles. Y no dispongo de tanto tiempo como para malgastarlo en semejantes situaciones. Ajá, bueno, entonces repitan la lista. Esta era para el existo, ¿no? Ahora para la esencia. ¿Sí? En el 1, ¿qué es? Animal.
No, tache, ¿no? Racional. Racional, así como aquí el racional, aquí se la dice que no tiene tiempo, lo vas a hacer así como. No le voy a dedicar una meditación, está jalada, ¿no? Que sea otro libro, ¿no? Racional, menos. Fíjense, aquí ya tiró toda la filosofía clásica, que decía que el hombre era un animal racional. Entonces, aquí dentro del aristotelismo ya vale, ¿no? 3, síguele. Consideraré más bien lo que espontánea y naturalmente se ocurriría cuando pensaba que soy yo. En primer lugar, se me ocurriría, yo tengo rostro, manos, brazos y toda esta máquina de miembros, tal como se ve en un cadáver, a lo cual designaba con el nombre del cuerpo. Punto, otra vez. Ok, animal no, racional no. O bueno, entonces soy mi cuerpo. Cosa muy peligrosa para la filosofía contemporánea, esta afirmación que acaba de decir del cuerpo. Máquina de hueso. De ahí en adelante, todo el mundo va a decir que el cuerpo es una máquina y lo va a comparar con máquinas. Sí, se va a tener que hacer un desarrollo filosófico que va a tardar siglos, hasta el siglo XX-XXI, para decir, a ver, este es el mozo de los útiles, de las máquinas, y el del cuerpo es distinto, es de los organismos vivos, pero nunca una máquina va a ser un cuerpo. Pero ya Descartes ya dice, ya empieza a entender máquinas, ¿no? Siguiente. Se me ocurría, además, yo me alimento, ando, siento y pienso, acciones que refería al alma, pero o no me daba cuenta de lo que era esta alma, o imaginaba erróneamente que era algo exiguo, como el viento, o el fuego, o el éter, que había sido infundido en mis partes más trasas. Ajá, todas estas cosas, fuego, éter, están referidas al qué, que es un alma. Bueno, ¿y qué es un alma? Y ahí están los filósofos griegos, ¿no? Pues que el alma es fuego. Es que siempre dicen, ustedes allá afuera van a decir, el hombre tiene alma. Y el filósofo no se conforma con eso. El filósofo dice, ¿qué es el alma? Y ahí es cuando todo el mundo se dispersa, ¿no? Entonces, fuego es una nubecita. No, ¿qué es? Y entonces, como está sujeto a duda ¿qué es el alma? Entonces también, tache para el alma. Siguiente. En cuanto al cuerpo, no tenía dudas, pues quería conocer distintamente su naturaleza, que, si hubiera sido tenido que describir como la concebía, habría explicado así. Entiendo por cuerpo todo aquello que puede ser determinado como por una figura, circunscrito por un lugar, llenando el espacio de tal manera que excluya de él cualquier otro cuerpo. Se percibe por el tacto, la vista, el oído, el gusto o el olor, y se mueve de muchos modos, aunque no por sí mismo, sino por algún otro que lo empuja, pues juzgaba de que en ninguna manera pertenece a la naturaleza del cuerpo el tener fuerza para moverse a sí mismo, o el pensar, más bien admiraba que tales facultades se hallasen en algunos cuerpos. Todo eso alrededor del cuerpo, ¿no? Siguiente. Siguiente. Pero, ¿qué puedo pensar ahora que supongo que un engañador poderosísimo, y si cabe decirlo, maligno, me ha engañado deliberadamente en todo cuanto ha podido? ¿Puedo acaso afirmar que tengo algo de esas cosas que acabo de decir que pertenecen a la naturaleza del cuerpo? Presta atención, pienso, vuelvo a pensar, y no se me ocurre ninguna. Me canso de repasar inútilmente las mismas cosas. ¿Tendré alguna de las que atribuía al alma? ¿Alimentarme o andar? Pero puesto que no tengo cuerpo, estas cosas no son más que... Oye, subrayen, pero puesto que no tengo cuerpo, o sea, ya el cuerpo forma parte de un mecanismo ajeno a mí. A mí es el ego, ¿eh? Si digo mí, digo ego. Y estas cosas son ajenas al ego que dice existo en primer término. Ya vieron que ya se brincó al genio maligno. Entonces empezamos a tachar el sentir, ya afuera, ya no es parte de ¿qué? Sentir. ¿Puedo leer esto? Sentir, naturalmente, tampoco. Ni el cuerpo. Esto es posible sin el cuerpo. Y me ha parecido sentir en sueños muchísimas cosas después. Advertí que no había sentido. Entonces, el sentido tampoco es parte del qué. Todo eso ahorita referido al qué. Ahora viene la última, y esta es la buena, subrayen. Pensar
Es la U. Vean, ¿se acuerdan que aquí vimos, concluimos pensar? Ahora acá pensar también. Vamos a tomar el pensar. Dice, eso es el pensamiento. Esto es lo único que no puede separarse de mí. ¿Qué significa que no puede separarse de mí? Que ese ego es ¿qué? Pensamiento. Todo se puede separar de mí. ¿En el qué? Se puede separar el cuerpo, el sentir. ¿En el qué se puede separar? Aquí no dijo Descartes, pero se puede separar uno de Dios. También. Pero lo que no se puede separar de mí, es decir, que forma parte de mi qué? De mi esencia. Eso es hablar de esencia. Es que pensar. Entonces dice, ahora vuelve a repetir la proposición existencial. Yo soy, yo existo. Eso es de lo anterior, ¿no? Es cierto, pero ¿durante cuánto tiempo? Chistoso que diga tiempo, pero bueno, eso lo aceptamos. Y dice, ciertamente, yo soy, yo existo, ciertamente mientras pienso. Pues tal vez podría suceder que si dejara de pensar completamente, aquí viene la unión de la esencia y la existencia, al punto dejaría de ¿qué? De existir. Entonces está invirtiendo. Ven que primero puso existencia, existo, y después puso cogito, pienso. Ahora invierte los términos y dice, puesto que yo dejara de existir, en el momento en que dejara de pensar. Y ahí se cierra la idea de la subjetividad, ¿no? Cartesiana. Bueno, profe, o sea, no sé qué tan existe el pensar, porque, bueno, esto no suena muy raro, pero si alguien, pues, piensa menos que otros, hay gente que piensa menos que otras personas, o sea, porque si decimos eso, entonces también diríamos que hay hombres que son más hombres que otros, ¿no? Si dimos, no sé, alguien que su trabajo se basa en pensar, Sí, claro. pues pensaría más que alguien que no piense. Hay gentes que están en estado vegetativo. Ajá. Y son personas, pero, o sea, volvemos al mismo tema de qué tan pensar es pensar, como lo que decía Sarato Axel, ¿no? Porque si decimos que los bebés no piensan, entonces los bebés no son, pero pues no sabemos tampoco porque se supone que el cerebro borra recuerdos de cuando éramos niños, ¿no? Ya en el lenguaje más elaborado, no tanto cartesiano, no te estás refiriendo al ego trascendental que está él descubriendo, te estás refiriendo a egos empíricos, que sí tienen grados de pensamiento, de inteligencia, unos quedan, esos egos quedan vegetativamente en un quirófano, pero no te estás refiriendo a la búsqueda que inició Descartes de un principio para todas las ciencias. Ya eso despido, ya eso ponlo del lado de los fenómenos. O sea, aquí empieza la idea del fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Es lo opuesto frente al pensamiento. Y tú, dentro de muchas cosas que puedes poner frente al pensamiento, una de ellas es el propio pensamiento. Pero eso que estás poniendo frente no es el pensamiento, es la representación del pensamiento. O ego empírico. ¿Sí? Sí. Hay egos empíricos aquí, hay muchos. Van a estar dormidos al rato, se les va a olvidar la clase. Pero este primer principio que ahora acabamos de encontrar no depende de esos egos empíricos. Habría una hipótesis muy radical para Descartes. ¿Qué pasaría si la humanidad se destruyera, ¿no? Se aniquilara a todos los seres humanos. ¿Seguiría existiendo el ego trascendental cartesiano? Sí, ¿no? O sea, él nunca dependió de ese tipo de existencia. Su existencia se la pone a sí mismo pensando. Es que es como, pues también hay, por ejemplo, sería técnicamente Dios, ¿no? Por ejemplo, aunque la humanidad se muriera, Dios seguiría existiendo a pesar, porque ya fue pensado y porque se sigue pensando a sí mismo, a pesar de que el ser humano que fue quien lo pues, creó y pensó. Pues, es una representación. Si nosotros lo creamos en teoría, aún así sigue existiendo después de que ya fallecimos, porque ya... ¿Cómo lo sabes? Pues porque existe por sí mismo, ¿no? ¿Cómo sabes que hay un mundo o un Dios que va a existir después de la destruida? O ponlo más sencillo, que todos nos quedamos dormidos al mismo tiempo y no pensáramos en nada más, que estuviéramos en un estado latente, no los destruyes, pobrecitos, ¿no? ¿Cómo sabes que la realidad existe independientemente del pensamiento? ¿Cómo lo sabes? Si no es como, cartesianamente, pensando. El decir en sí, no, para la realidad, acuérdate que el en sí ya se vino del lado de quién.
es del pensamiento, él sí es en sí. Pero tú hablar de otro en sí no se puede, no hay dos en sí. Nunca en la historia del pensamiento de la metafísica occidental ha habido dos en sí, siempre ha habido uno. Es el primer principio. Entonces ahora, al pasar del lado del ego, el en sí, que se pone a sí mismo en sus actos de pensar, pone su propio existir, puesto que pensando existe, dice acá, lo que acaba de leer Silvia, no hay otro en sí. ¿Cómo sabes que existe una realidad más allá extramental? ¿Cómo lo sabes? A ver, demuéstrame. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No hay certeza, ¿no? No hay certeza, no hay ninguna certeza. Y si lo dices, y al decirlo ya no es en sí. Ah. A ver, ¿sí me entiendes? Sí. Ya al decirlo, al pensarlo, al imaginarlo y todos los actos del pensar, quiere decir que ya no es en sí, ya es para aquel que lo piensa. ¿Sí? Pero ese aquel que lo piensa, no es un ego empírico. No eres tú que a veces lo consideras o no lo consideras, ya sé que aparezca la realidad. ¿Sí? Ya estamos en el inicio del idealismo de toda la edad moderna, donde dice, vamos a investigar, todo el tiempo la filosofía se ha estado equivocando, ha estado pensando que piensa la realidad y lo que hay que pensar son los actos de pensamiento con los que pensamos la realidad. A esto se le llama el giro copernicano en filosofía. No estamos pensando la realidad en sí, estamos pensando los actos de pensamiento que piensan la realidad. Pero esa realidad ya no es en sí la realidad, independientemente del pensamiento. Bueno, esa proposición también es del pensamiento, para empezar. Ahora, eso que está como objeto del pensamiento no es realidad, es fenómeno. Lo que se da ante el pensamiento. Y esto es parte del giro trascendental. No quiere decir que tú digas que esto es una fantasía, no, es fenómeno. Hay que ver y analizar, según Husserl, los tipos de actos de pensamiento, y la estructura y la esencia de los actos. Y hay que tener el conocimiento de la esencia de los actos de pensamiento. Con eso ya tienes el resto y todo lo demás. No esperes a después dar un brinco trascendente. Lo que estás haciendo es una posición trascendental, no trascendente. El tema de la trascendencia ya no es tanto. Aquí es el tema de la trascendentalidad del pensamiento. ¿Sí? No de pasar al conocimiento externo de las cosas, sino a la manera y a la esencia de los actos que ponen a eso que nosotros llamamos realidad. Y todo el estudio de Kant del espacio y tiempo es eso, ¿no? La estructura espacio-tiempo, cómo estructuran al fenómeno, no al nómeno, de ese no sabemos nada, sino cómo el espacio y el tiempo, y después dice Kant, no nada más espacio-tiempo, además hay otras estructuras que son los conceptos del pensamiento que hacen que organicemos a los fenómenos. ¿Sí? Sigue habiendo fenómenos, sigue habiendo cosas, pero esas cosas no son la realidad en sí, sino son fenómenos para el pensamiento. ¿Sí? Y ya nada más termina, entonces, nada admito ahora que no sea. Nada admito ahora que no sea necesariamente verdadero. Así pues, hablando con precisión, soy solo una cosa pensante. Esto es una mente, o alma, o entendimiento. Hay cosa pensante, cuando dicen cosa, subrayenlo, ahí es donde toda la filosofía posterior, idealista y también fenomenológica, eso es lo que le van a quitar de acá, que no fue al extremo de lo que él, del ego cogito, ¿sí? Porque dijo que era una res. Hay cosa pensante, es una res cogitans. ¿Dónde puse res cogitans? Por ahí como res cogitans. O sea, todavía, aunque ya no piense tanto en el alma, todavía está pensando que es una cosa. Y no se está poniendo desde el punto de vista trascendental, ¿no? Siguiente. Esto es una mente, o alma, o entendimiento, o razón, palabras cuyo significado ignoraba yo antes. Soy, pues, una cosa verdadera y verdaderamente existente. Pero, ¿qué clase de cosa? Dicho está, una cosa pensante. Como en latín, una res cogitans. Eso es lo que es. Y a eso le llamamos razón, alma y todo. Ahí hay un equívoco en Descartes, porque todavía ocupa la palabra realitas para esto. Si ya se supone que la realitas ya había quedado culminada, ¿no? Ya había quedado puesta hecha a un lado, ¿sí?
Se sienten un poco saturados, ¿verdad? Para los... A ver, son la media. A ver, porque Husserl, siglos después, ella así, yo soy Husserl, ¿no? Es el padre de la fenomenología moderna. Es el padre, hace un juicio de que toda la filosofía moderna es cartesiana y que todo filósofo, para ser filósofo, tiene que alguna vez en la vida dudar de todo y ser cartesiano. Y él está ante un público allá en Francia y se le está festejando a René Descartes y mandan a llamar a Husserl, que es un alemán, a que hable de la filosofía cartesiana. Él ya está en su mejor momento, Husserl, en los años, ¿qué? 1929, ¿no? ¿Sí? Ya para esta época, Heidegger había escrito Ser y Tiempo, a Husserl le valía gorro que tuviera un discípulo, Heidegger era discípulo de Husserl, entonces Husserl le tenía sin miedo el existencialismo de Heidegger, ¿no? Él seguía teniendo esta posición del ego trascendental. Y le dice, me llena de alegría por un particular motivo, así inicia la introducción de las meditaciones cartesianas, que son estas. ¿Sí? Y dice, poder hablar sobre la fenomenología trascendental. En esta, la más venerable, morada de la ciencia francesa, ¿sí? Que es ahí donde él está hablando, ¿no? Pues ha sido el más grande pensador en Francia, René Descartes, quien en sus meditaciones ha dado nuevos impulsos para la fenomenología, la ciencia de los fenómenos, ¿no? Y dice, el estudio de esta obra ha contribuido de un modo muy directo a transformar la fenomenología que ya estaba desarrollándose en una nueva forma de filosofía trascendental. Sí, ya el punto de vista de la realidad en sí ya no, es trascendental, es que el fundamento es un ¿qué? Un ego, un pienso, existo, ¿no? De acuerdo con ellos, casi se le podría llamar neocartesianismo a esta filosofía trascendental, ¿no? Aunque la fenomenología, precisamente por desarrollar radicalmente motivos cartesianos, en gran medida se ve obligada a rechazar casi todo el conocimiento, contenido doctrinal, el contenido doctrinal de la filosofía cartesiana. La demostración de Dios, las ideas. Miren, el innatismo de las ideas es otra cosa delicada. Si ya habías descubierto este principio del ego existo, ego cogito, ¿para qué te vas a pensar en ideas innatas? Al innatismo de las ideas, que eso también era del neoplatonismo de la Edad Media. Todo ese contenido doctrinal, la fenomenología lo desplaza. Solamente se queda con eso. Bueno, la fenomenología es un movimiento padrísimo, ¿no? Del siglo XX. En esta circunstancia, muy bien, puedo estar seguro de antemano del interés de ustedes si comienzo con aquellos motivos de las meditaciones de prima filosofía, que así se llaman, que, según creo, poseen un significado eterno y luego, en relación con estos, caracterizo las transformaciones y las innovaciones en que surge el método y la problemática fenomenológica trascendental husserliana, no la de él, la de Husserl. Y ahorita les voy a decir qué libros forman la base de la fenomenología del siglo XX, ¿no? Todo principiante en filosofía, ¿sabes? Conoce el notable curso de pensamientos de las meditaciones de filosofía primera que les expuso su profesor. Ahí hubiera dicho eso, Arámbulo, ¿no? Tenemos presente su idea directriz. Su meta es una completa reforma de la filosofía en una ciencia de una fundamentación ¿qué? Absoluta, ¿sí? Esto implica para Descartes una reforma correspondiente de todas las ciencias. Pues, según él, estas solo son miembros no independientes de la única ciencia universal, que es ¿quién? La filosofía. Ciencia universal, ciencia de principios. Fíjense que cada vez que he dicho principios me he olvidado ocupar la palabra universal. Una ciencia de principios es siempre universal. Las otras son ciencias ¿qué? Particulares. Solo dentro de la unidad sistemática, es así, la dije mucho, sistemática, de la filosofía, pueden aquellas llegar a ser, las chiquitas, las cientas, auténticamente ciencias. Fíjense, su estatus de ciencia lo obtienen no de ellas mismas, sino de ¿qué? Del conjunto del todo
de la filosofía universal de principios. Si no, no son ciencias de ellas. Ahora bien, tal como se ha desarrollado históricamente, las ciencias carecen de esa autenticidad propia de una fundamentación completa y última a partir de evidencias absolutas. Evidencias tras de las cuales ya no se puede retroceder. ¿Sí? Ellas carecen de estas evidencias absolutas. Descartes nos enseñó muchas cosas doctrinales, hay que echarlas fuera, pero nos enseñó que podemos llegar a evidencias absolutas, a principios que tengamos una evidencia absoluta de ellas, ¿no? Se necesita, por tanto, una reconstrucción radical que satisfaga la idea de la filosofía. Quiten la palabra filosofía y pongan la palabra hombre. O sea, el hombre desde un punto de vista metafísico, ¿no? Una idea del hombre, con una ciencia del hombre absoluta y completa, con principios apodícticos, entendida como unidad universal de las ciencias en la medida, en la unidad de dicha fundamentación absoluta, ¿sí? Que llevó a cabo Descartes, ¿no? En Descartes, esta exigencia de reconstrucción se traduce en una filosofía subjetivamente orientada, ¿sí? Subjetivamente orientada. ¿Por qué? Porque va al ego, ¿no? Va al yo que soporta todas las representaciones, ¿verdad? Este giro subjetivo, de todo darle un giro subjetivo o giro trascendental. Giro subjetivo es giro trascendental, ¿sí? Se realiza en dos importantes niveles. En primer lugar, todo el que seriamente quiere llegar a ser filósofo, ustedes, filosofitos, tiene que replegarse sobre sí mismo, por lo menos, como dice las meditaciones, una vez en la vida, está entre comillas, e intentar, dentro de ustedes mismos, derrumbar todas las ciencias admitidas hasta entonces y volverlas a reconstruir. ¿Okay? Pónganle ahí, aplicar la duda universal, ¿no? Por una vez en la vida, y no a cualquier tipo de conocimiento, sino a las raíces del conocimiento, que son todas las ciencias, ¿no? Dice, debe desarrollarse la filosofía, la sabiduría, es una incumbencia absolutamente personal de quien filosofa. O sea, solamente le tiene que interesar y le compete a los filósofos, ¿no? A diferencia de las demás ciencias. Debe desarrollarse con su sabiduría, como su saber adquirido por él mismo y tendente a lo universal, del que él puede hacerse responsable desde un comienzo y en cada uno de sus pasos sobre la base de sus evidencias absolutas que cada quien logra, ¿verdad? Si he tomado la decisión de consagrar mi vida a esta finalidad, es decir, la única decisión que puedo llamarme, que puede llevarme a un desarrollo filosófico, entonces he elegido con ello comenzar en la absoluta pobreza del conocimiento, que es la duda, ¿no? La pobreza es fuera todo el conocimiento. Hay quien está como grandes representantes, Sócrates y Descartes. Los dos son los que vuelven a la vocación de la filosofía, ¿no? Llegar a la pobreza del conocimiento. Para conocer, no para quedarse en la propia pobreza del conocimiento, no quedarse en la ignorancia. Eso de yo solo sé que no sé nada y me conformo con la ignorancia, no es Sócrates, ¿no? Ni Descartes es yo dudo de todo y de lo único que sé es que estoy dudando y seguiré dudando. Tampoco eso es Descartes, es dar el siguiente paso, ¿no? Ok, en este comienzo, obviamente, está implícito en primer lugar el hecho de que yo reflexione sobre el modo como podría encontrar un método progresivo, cartesianamente, ¿verdad?, capaz de conducir a un verdadero saber. Las meditaciones cartesianas no pretenden ser, por tanto, simplemente un asunto privado del filósofo Descartes. Vean que estas meditaciones son como que, suena muy personal, las leen y dicen, ay, un día, al siguiente día yo, ¿no? Dicen, no, las meditaciones cartesianas no pretenden ser un asunto privado de Descartes, menos aún la mera forma literaria empleada convincentemente para exponer las fundamentaciones primeras de la filosofía. Por el contrario, estas cosas que estamos leyendo ahorita,
trazan el prototipo de las meditaciones necesarias de todo filósofo principiante, de las cuales únicamente puede brotar originalmente una filosofía. O sea, las tienen que hacer ustedes. Ahora bien, si nos volvemos al contenido de las meditaciones, tan extraño para nosotros hombres de hoy, se realiza un regreso en un segundo y más hondo sentido. El ego filosofante. No es el ego que se está muriendo, ni el ego de tu profesor de filosofía, es el ego filosofante del que se está pensando, o ego trascendental. Sí, el ego de las cogitaciones, de los actos de pensar. Cogitaciones son estos, de los actos de pensar. ¿Sí? El que medita lleva a cabo tal regreso mediante el conocido y muy notable método de la duda, ¿no? Dirigido con radical consecuencia a la meta de un conocimiento que, absoluto, de certeza absoluta, él se niega a hacer valer como existente algo que no pertenezca preservado de todo ¿qué? Concebible posibilidad de que se torne dudoso. El que medita, por lo tanto, lleva a cabo una crítica metódica en vistas a sus posibilidades de duda de lo que es cierto en la vida natural de la experiencia y del pensamiento, y excluyendo todo lo que deja abiertas posibilidades de duda, trata de obtener un eventual contenido absolutamente ¿qué? Evidente, que es la identidad, ¿no? La conciencia de la identidad entre la certeza y la verdad, ¿no? Ok, con este método de la certeza, de la experiencia sensible en que es dado el mundo en la vida natural, pues no resiste la duda. Así pues, en este estadio inicial, el ser del mundo tiene que quedar fuera de validez. Adiós mundo, ¿no? Qué feo. El que medita se mantiene solo a sí mismo en cuanto ego puro de sus cogitaciones, de sus actos de pensamiento, ¿no? Como siendo absolutamente indubitable, como insuprimible, aun cuando no existiera el mundo. Sí, él se mantiene firme, ¿no? Desde el punto de vista de la existencia y también de la esencia. El ego, así reducido, vean cómo le llama reducido, a sus propios actos de pensar, ¿verdad? Realiza entonces una suerte de filosofar, ¿qué? Ángel, solipsista. No interdialógico y aquí. Solipsista. Tiene que ser el camino, pero ya vieron qué significa aquí solipsista. El camino solitario del reflexionar, del propio que filosofía. Ya no piensa en solipsismo como alguien que se va a la montaña o alguien que se va al desierto. No, es el camino que un filósofo conscientemente, estudiante, y dice principiante ahí, ¿no? Comienza y aprende, ¿no? Nunca va a ser en compañía de los demás, va a ser un camino solipsista. Busca caminos apodícticamente ciertos, ahí aparece la palabra, apodícticamente, indubitables, ¿no? Pero ciertos, que permitan inferir dentro de su pura interioridad una exterioridad objetiva. O sea, simplemente este punto del ego ahora puede estructurar una objetividad. La objetividad no es real, está estructurada por la subjetividad. Ya se acabó, eso es el giro copernicano. Si no, no entienden lo que venía a continuación, principalmente en Carnegie, ¿no? La objetividad no es algo real en sí, sino es lo estructurado, constituido por las leyes de la subjetividad. Eso es la filosofía moderna, en 5 palabras. Constituida, estructurada, como ustedes ven. ¿Sí? Esto sucede, como es sabido, de tal modo que, en primer lugar, se infiere la existencia, en la tercera meditación, la veritas de Dios, y luego, gracias a estas, la naturaleza objetiva, después el dualismo de las sustancias finitas, en síntesis, la base objetiva de la metafísica y de las ciencias positivas, y finalmente estas ciencias mismas quedan así constituidas a partir de la subjetividad del código. ¿Saben?
Del ego cogito. No nada más digan cogito, del ego cogito. Del yo pienso. Ego cogito, ego existo, ¿no? Al revés. Ego cogito, ego existo. Todos estos modos de inferencia se cumplen como tienen que hacerlo, siguiendo el hilo conductor de principios inmanentes, no a la realidad, ¿verdad?, sino al ego puro. El ego puro es el ego reducido, este que hemos logrado, ¿sí? Según Descartes, y este fue su error, que le son, ¿qué? Innatos. Innatos, ideas innatas. Tienen la idea de que pues, hay la idea innata de Dios, la idea innata de no sé qué cosas, y todo eso. Punto número 2, necesidad de un nuevo comienzo radical de la filosofía, y en esto comenzamos la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Yo sí llamarte. Sí, dime. Hace sentido que dijo que Heidegger le criticó a Descartes el sentido que le daba al zoom. A este. Ajá. Bueno, o sea, y le dijo que se equivocó, pero Heidegger, ¿qué sentido le da? ¿Lo reivindica o nada más dice que se equivocó? El sentido del zoom tiene que cambiar. Aquí, zoom puedes entenderlo como el existir de las cosas. En alemán, Gegenstand o su Vorhandenheit, o sea, lo que está ahí presente, o quiere decir ser proyectado a posibilidades de ser. Ese es el sentido del Dasein humano. ¿Sí? No un hecho de ser, no algo que está ahí presente, que así se traduce Vorhandenheit, lo que está presente y subsistente frente a ti, que sería el sentido. Este es el sentido de la objetividad, de la nueva objetividad, una objetividad constituida, creada por quién, por el que dice pienso. No, este existir es el ser arrojado, el ser en el mundo. Ese es el otro sentido de existencia que le quiere dar. La existencia precede a la esencia. Así lo dice Heidegger, pero la existencia tomada en este sentido. ¿Sí? Como ser ante la muerte. Lee el parágrafo 9 de ese tiempo y ahí se te aclara. Pero son dos sentidos de existencia. Ya no esta existencia cartesiana, que es la típica de Platón y Aristóteles. Aquello que existe ahí frente a, objetivamente presente. ¿Sí? Es la existencia que vive, que experimenta cada uno de nosotros en su ser ante la muerte. ¿Sí? Ya. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Qué? Dígame. Oiga, profe, sí, nada más yo tenía una duda en San Agustín, Descartes, Heidegger y ¿cuál era el otro? Ay, bueno, no sé, no me acuerdo, creo que era Husserl o Hume, no sé. Pero Dios, ¿dónde está? A través de toda esta clase, ¿dónde encontramos a Dios? Adiós. La próxima clase vamos a hablar de Dios. Pero vamos a partir de Dios. Sí, no lo dejan. La tercera meditación, chequenle adelante, es sobre la existencia y demostración de Dios. También Descartes va a tratar de demostrar a Dios. Pero va a partir de Dios, no como una entidad presente, viva, a través de la fe, sino como una idea innata. Va a ser una de las ideas innatas que tiene el ego. Encuentra la idea de Dios. Yo ya encontré la evidencia de mí. Ahora vamos a encontrar la evidencia de Dios. Y hasta en tercer momento la evidencia del mundo. ¿Sí? Descartes es primero la evidencia del yo, después la evidencia de Dios, y con esas dos la evidencia del mundo. Hasta el final el mundo. Para desgracia. ¿Sí? Ok. ¿Quedó? ¿Qué más? Sí, profe, gracias. Sí. Nada más que me quedé con la duda aún así de Heidegger, ¿dónde encuentra a Dios? Pero de todos modos, en la próxima clase. No es una filosofía atea. No vas a encontrar a Dios en ningún lado, en Heidegger. Salvo en el último Heidegger, que lo ve como, sí se nota como una nostalgia por lo divino, pero no como un Dios cristiano. Y ya en un Heidegger muy avanzado, ya de su última época. Ajá. Pero como casi todas las filosofías existenciales son ateas, casi todas. Bueno, ustedes están leyendo a Sartre, ¿no? ¿No? Ah, no, es el otro grupo. El existencialismo es un humanismo. Sartre. La náusea es esta uno. Atea.
Silvia Tea. Mande. Sí. ¿Quién sabe? A través de la pura existencia arrojada en el mundo, del existencialismo, hay pocas probabilidades de que alguien encuentre a Dios, ¿no? Sí. Hay otro existencialismo personalista, que sí habla de Dios, que es el de Levinas, que es judío, el del personalismo de otros filósofos cristianos, que se dicen cristianos, que tratan de conciliar las ideas del existencialismo con las de el cristianismo, pero pues no sé si lo logren. Ajá. Pero la de los grandes filósofos como Heidegger y Sartre, representantes del pensamiento no existencialista, sino existencial, no van a encontrar a Dios en ninguna de ellos. Al contrario. Negación. Heidegger prescinde, no habla. Muy agnóstico. Y Sartre sí, se va con... Sí, lean el humanismo, el existencialismo es humanismo. Oye, mañana te vas al infierno. ¿Ya, Jimmy? ¿Sí? Pero vamos por... Que dijo, El existencialismo es un humanismo de Sartre. Ser y tiempo. Levinas, si quieres, sí, experiencia de Dios en el pensamiento existencial. Levinas era un filósofo judío que pensó en los campos de concentración. Hay un libro de Levinas que se llama Totalidad e Infinito. Pídemelo y yo te lo paso en PDF. Totalidad e Infinito. Profe, el libro de Sartre que dijo, ¿cuál era? Aparte de San Agustín y de San Anselmo. ¿De Sartre? ¿De Sartre? No, de algún santo por ahí, en la época medieval. San Agustín, no me acuerdo. Pregúntamelo, me escribes un inbox y charlamos. Vale, gracias. Cuídense, bye. Profe. Sí, dígame. No, está bien, está bien. Tengo una duda. ¿Cómo se nos presenta el ego trascendental? ¿O es que se nos presenta, o es que no se nos presenta, sino que ya está y se esconde y aparece a través del esfuerzo de la duda metódica? No hay esfuerzo. No hay esfuerzo. Desde que la duda metódica se activó, ahí ya estaba el ego trascendental, precisamente a través de sus cogitaciones, o sea, de sus actos de pensar, ya estaba, vamos a decir, presente. Vamos a decir que el ego trascendental es el presupuesto de cualquier acto de pensamiento. Es lo que siempre está puesto en los actos de pensamiento, del dudar, de cualquier otro acto de pensamiento. ¿Sí? Entonces no necesita esforzarse, ni tampoco necesita deducirse a sí mismo, ¿no? Entonces, digamos que no se da esto del ego trascendental como un descubrimiento, o se da como... no sé cómo se da. Sí, platicamos eso en la siguiente clase. Miguel, ¿me propones, con eso arrancamos? Sí, Con sí, sí. pregunta, formúlala bien, por favor. Claro. Pero recuérdamelo, ¿vale? Sí. Tengo que cerrar la clase. ¿Manuel Betanzos? No. Otra clase. Ya van 2 veces que nos confunde con los de la tarde. Nos vamos a ofender, nos vamos a Sí. Te aceptas. No lo provoques. No, ya me tengo que ir. Andrea Carrasco. Miguel. Ilse, Presente. Gabriela. Adrián. Presente. Alan Fonseca. Alan Fonseca. Claudia. Axel. Frida. Adrián. Pavel. Presente. Adrián. Ajá. Enrique. Ángel. Pamela no está aquí. Presente. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo allá? Jesús. Presente. Ángel.
Alexi, Silvia, María Muñoz, Presente. Edmundo, Edmundo, Presente, profe. Itmar, Brenda, Presente. Carla, Elsner, por alguna. Carla. Ok, ya. Cuídense, bye, que les vaya bien. Sigan leyendo. ¿Quién me puede hacer un super favor? De ir a una fotocopia, tengo unas fotocopias. Sí, gracias. ¿Te van a dar el resto de las fotocopias? ¿Dónde es? ¿En el mismo lugar de donde tenemos que ir? No, esa es la que está aquí en la esquina de la Palafox. ¿En la esquina de la ¿Me das tu teléfono? Te mando la dirección. Y ahí hay un señor que dice, vengo del profesor Ambro, ella me conoce. Le pagas y te dan otras 20 copias de las que... Y yo me voy a echar. Sí, porque me lleva. A ver, ¿cuál es? No. Es como No, 22, 12, 08 69 76. De libertad me gustó más lo que se expuso, pues me da un poquito más. El de religión sí me llamó la atención, porque como te lo presenta primero los griegos, de que no, pues son los dioses, los desobedeces, te van a castigar. Entonces, lo que ellos hacen. Esta es la iglesia de. Te dan una experiencia de aprendizaje. Esta es la iglesia de. En la parte de alma, pues. De la compañía. Y aquí cruzas el semáforo, ves que tiene ti para cruzar. Y aquí hay una papelería. Copinos. Aquí o no. Manda eso de la vergüenza que ya conocíamos. Aquí junto hasta la papelería. Yo lo ligué también estas. Gracias. Ok. Dentro de la religión, para que puedas seguir aprendiendo. También se ha dado un aprendizaje. O sea, el hombre tiene que ser oficial religioso para decirles que tengo un título. Gracias. Sí, pues. Presentado de conocimiento y investigado para mi exposición. Leí un poquito más y dije, se vaya. Ay, no. Pero tú sí. Mira, pero explicar sí, el hombre de religión, alma y libertad. Muy buen tema. ¿Pero fue continuación del anterior o ya fue? No, le di continuidad. Y aparte de como que esto nos notas tiempo atrás. No, es como que estás en una comuna. De lo que hicimos acá, eso ya un poco más. Hola. Para
Pero tirando bien, ¿no? Tirando. Tirando bien. Y a ti también mucha información. Yo creo que bien, pero aquí le dije. ¿Cómo cuánto salió bien? O sea, yo creo que sí está para 10. Creo que le faltó. ¿De qué era tan salido? Porque está como para 20. No, es que, a ver, el que te dije igual que cómo se relaciona con la pregunta quién eres y cómo eso se relaciona con la aparecer en público y cómo eso se relaciona con el ser. Ah, bueno. Ah, bueno. Gran trabajo, gran trabajo. Ese es sobre la felicidad de Aristóteles. Ella. Entonces, la felicidad de Aristóteles es. ¿Cómo se llama? Es que cuando se puede entenderse como el fin último de la vida. Después, que consiste en que un individuo realice sus. Las lecciones que está naturalmente dotado a hacer en su máxima expresión, en su máxima perfección. Y eso se traduce en la vida humana, en el caso del ser humano, pues en la vida teórica según Aristóteles. Y ya, es muy simple la verdad. Pero pequeño el temor, pero no quise, ¿sabes? O sea, agarras poco, o sea. ¿Cómo el dicho de ser roja? Bueno. Ajá, sí, pero que se abarca mucho más un poco. Sí. Sí, eso. Sí. Por eso dije, ya. Es que estoy como mal, ¿no? Como que no funciona bien la cabeza. Me levanté aparte de que me da una. No creas temprano. No sé. Hola. Pero hay gente que literalmente duerme menos que yo y se más jodido. Es que yo soy. Sí, más jodido. ¿Cómo estás? Una sentirita. La muerte, pero me enfoqué en. Literalmente pensar en la muerte es bueno. O sea, tú dices eso. Hola, Fe. Hacer una antropología de la muerte. Una antropología de la muerte. Será muy. Será muy ahí. ¿Sabes? Me da diabetes cuando escuchar eso. Antropología de la muerte. Yo tuve el mejor fin de semana de mi vida, chicos. Estaba gastando cosas. Y el chisme. Pero depende cómo la abordes. Muy consciente. O sea, sí, igualmente. Si tomas en cuenta que hay otras nomenclaturas. Tomas en cuenta.